Cordial saludo. Mirando algunos interrogantes que han enviado los docentes de esta corte número 8, miré que la necesidad de realizar un pequeño video que nos ayudará a entender de mejor forma qué se debe hacer en las prácticas correspondientes a la etapa virtual 2. Algunas de las preguntas son, por ejemplo, la que me hace la profesora Luz Karime Negrete, que me pregunta si las prácticas, que en este caso son grupales, la D, E y F, cómo deberían ser realizadas, si las deben hacer de forma individual, enviarlas de forma individual. Entonces voy a explicar un poco cómo sería la dinámica de estas prácticas para que puedan ser culminadas de la mejor forma. La práctica D, que nos pide en la descripción, explica más o menos todo lo que se debe enviar en esa práctica correspondiente. Nos dice que es grupal porque la idea es que ustedes debatan sobre algunos aspectos, por ejemplo las dificultades de la comunidad entre compañeros, la comunidad de práctica, los malentendidos que se han dado entre los compañeros, aspectos relacionados con la infraestructura, el arrepentimiento de trabajar por parte de algunas personas, en fin. La idea es que ustedes intercambien ideas sobre estos aspectos para que luego puedan realizar su práctica. ¿Cómo pueden intercambiar esas ideas? Pueden hacerlo vía chat, vía email, por una wiki, si hay alguna página que pueden hacer un foro. La idea es que ustedes todo eso lo consignen en los trabajos, la forma como hicieron la dinámica, porque eso también marca una forma importante de promover el trabajo colaborativo. Fíjense que en el resultado de la práctica es específico y dice que después de haber debatido y consolidado durante la etapa presencial la comunidad de práctica, que fueron los grupos que se crearon, deben reflexionar sobre las estrategias más oportunas para fortalecer dicha comunidad. ¿Cómo yo fortalezco esa comunidad? Para eso nos dan algunas pautas orientadoras que debo tener en cuenta: cómo fortalecer la comunidad, aspectos para mejorar, las pautas para lograr la cooperación, los consejos que contribuyen al aprovechamiento de la comunidad, dificultades de trabajo que afectan el fortalecimiento dentro de la comunidad de práctica. Todo eso lo deben debatir y luego cada uno hace un trabajo respondiendo o dando una opinión sobre estas preguntas orientadoras o estos puntos orientadores, para que ustedes después lo envíen desde su perfil en la plataforma. Se recomienda la lectura del I-módulo 10. Como algún profesor también me comentó, en el I-módulo 10 se habla, o en los módulos de estas prácticas de la Virtual 2, que bueno, recomendado para la lectura, se habla mucho del componente investigador. Ustedes no van a realizar en ninguna parte o en ningún lugar de estas prácticas el componente investigativo, puesto que no es del área de acción de su capacitación. Lo que deben tener en cuenta en esos módulos que están siendo recomendados para realizar estas prácticas, más que todo son los las partes puntuales que se piden en cada descripción de la práctica. Entonces los invito a que lean de forma detenida la reflexión de la práctica, y en la parte donde dice resultado de la práctica es donde se pide de forma específica lo que se debe enviar. Eso en cuanto a la práctica D, que es que dice grupal, pero entonces lo que van a hacer grupal es compartir sus opiniones sobre los aspectos orientadores que están ahí en la descripción, y luego cada uno hace su aporte en un documento de Word, ya saben, con todos los formatos y lo requerido para esta práctica, y luego lo envían. Lo que corresponde a la práctica E, vamos a hablar ahora de la práctica E. El video también es muy ilustrativo, debido a que allí se muestra la tabla que deben tener en cuenta, o el formato que se debe tener en cuenta para llenar esos datos y después luego ser enviados. Igual que en la práctica anterior, también dice que es en grupo. La descripción de esta práctica nos dice que en el resultado deben enviar un informe donde se determine el impacto que han tenido ustedes en la implementación de su unidad didáctica en la realidad. La idea era que cada uno
implementar a la unidad didáctica en un entorno real con los estudiantes, donde podrían ustedes mirar de primera mano cómo sería esa implementación de esa unidad ya mediada por todas las TIC o por todos los recursos digitales que se hicieron en los talleres presenciales. En caso de que ustedes no vayan a dar esa clase porque de pronto no tienen los estudiantes a los cuales se les enfocó esa unidad didáctica, la idea era que ustedes hicieran una práctica con algunos estudiantes donde ustedes miraran de primera mano los diferentes factores que se piden en el cuadro que sale en el video. ¿Por qué dice que es grupal? Igual que en la práctica D, la idea es que cada uno de los docentes o maestros que implementaron su unidad didáctica luego interactúen de forma sincrónica o asincrónica por cualquiera de los medios que ustedes deseen y compartan sus experiencias en la implementación de esta unidad, qué problemas se les presentó, qué resultados obtuvieron, cómo mejorar esos resultados, cómo combatir de pronto problemas de infraestructura como conectividad, que todos sabemos que muchas veces se presentan, en fin, todos los problemas y también las buenas prácticas que se le dieron en la implementación. Esto para nutrir el proceso y poder tener otras opiniones de implementaciones de diferentes unidades. Luego que ustedes hicieran eso de forma colaborativa, sí van a hacer un documento donde van a terminar su práctica y van a enviarla por el link, enviar las prácticas finalizadas de la práctica E. ¿Qué formato deben utilizar? Porque se les pide, aquí especifican que deben utilizar teniendo en cuenta el cuadro mostrado durante el video de la práctica E. Entonces deben ver el video que yo se los abrí aquí por si no lo tenían, y este es el cuadro que deben tener en cuenta. Lo van a hacer en un documento, llenan ese cuadro. El video también explica o sugiere de que esto es una sugerencia que ustedes pueden añadir, además de estos elementos que están aquí, que son los básicos, ustedes pueden añadir otros elementos que se amolden a la implementación de su unidad en su entorno laboral, en su contexto, ¿verdad? Entonces esa sería la práctica E. Luego también vamos a hablar de que van a hacer en la práctica F. En la práctica F, la cual también es grupal, dice que es grupal, les piden, ¿verdad?, que realicen, luego de haber leído los módulos que sugieren para realizar esta práctica, que discutan o reflexionen con cada uno de los elementos de sus pares en la comunidad de práctica los resultados obtenidos en la implementación de la unidad y cómo fortalecer esas comunidades de práctica, desarrollar un reporte de revisión de los aspectos a mejorar observados y las estrategias que ustedes proponen para fortalecer las comunidades de práctica. En este punto quiero decirles algo, que en cuanto a las estrategias, la idea es que las estrategias que ustedes propongan tengan un componente innovador o sean un poco innovadoras en cuanto a lo que se tiene que implementar para fortalecer la comunidad de práctica. Les recomiendo que lean mucho sobre los planes de coaching que se especifican en los módulos, puesto que esto es lo que se utiliza para fortalecer una comunidad de práctica en torno a un tema particular. Los planes de coaching no son más que los planes de acompañamiento que nosotros podemos hacer a una comunidad de práctica para fortalecerla y mantenerla en el tiempo. Entonces, en esta práctica F, la idea es que ustedes hagan un informe sobre lo requerido allí, pero teniendo en cuenta también o debatiendo con sus pares qué propuestas tienen ellos, qué propuestas tienen ustedes de su punto de vista particular, y luego hacer un informe recolectando todo eso para poder idearse una estrategia bastante óptima y, como les dije, innovadora para fortalecer la comunidad de práctica. Esto pensando en que ustedes serán multiplicadores de este proceso y van a hacer comunidades de práctica con sus docentes o a los docentes a los cuales ustedes les van a replicar estos conocimientos que han recibido en el proyecto. Porque allí, cuando hagan eso, ustedes deberían hacer también comunidades de práctica que fortalezcan el proceso y que contribuyan al trabajo colaborativo para así nutrir mucho más lo que se quiere
con el desarrollo de los temas en este proyecto Creatic. Entonces, esa sería de pronto una explicación un poco más específica de esas prácticas. Espero que les sea de ayuda para que ustedes desarrollen de una forma adecuada las mismas, y estaré muy atento a todas sus preguntas e interrogantes en la plataforma. Saludos, me despido, chao.